Bueno, vamos a continuar con el siguiente capítulo, el capítulo 4 del curso de finanzas personales, que se llama ¿Cómo salir de deudas? Vamos a ver, una vez que tenemos el presupuesto, que tenemos nuestras finanzas ordenadas, que sabemos cuánto gastamos, cuáles son nuestras fuentes de ingresos, cuáles son nuestros gastos, tenemos ordenados las categorías y importantísimo, tenemos capacidad de ahorro. Bueno, vamos a ver este tema que también es importante y que a muchos les cuesta gestionarlo, organizarse, que es cómo gestionar las deudas, cómo evaluarlas, cómo priorizarlas. Entonces, reflexionemos. Lo primero, algunas preguntas. Endeudarse para invertir es una pregunta que me hacen siempre. Y lo que yo digo acá es, jamás recomiendo endeudarse para invertir. Me han llegado preguntas del estilo, saco un préstamo para comprar criptomonedas o para invertir o para, bueno, tal vez poner un negocio, tal vez eso tiene sentido. Ahora, endeudarse para invertir en el mercado financiero o en activos volátiles y de riesgo, yo no lo recomiendo para nada. Obviamente, como dije antes, en las deudas hay que evaluar el costo financiero de esa deuda y la utilización que vamos a tener o la rentabilidad esperada. Esos son los dos factores importantes. En general, jamás recomiendo endeudarse para invertir porque en general el 99% de las veces el rendimiento que puede tener una inversión, primero que eso es riesgoso y es volátil, más que nada si estamos apuntando a activos como por ejemplo las cripto o acciones en donde a corto plazo no sabemos qué puede pasar, es muy difícil que la rentabilidad de una inversión en el mercado financiero le gane al costo financiero que puede tener un préstamo. Por eso jamás recomiendo tomar ese camino, tomar esa decisión. Por supuesto que si hay ejemplos o ocasiones donde los préstamos están a tasas subsidiadas, con, no sé, con descuentos o por debajo de la inflación, o con aplicaciones productivas, con subvenciones, lo que sea, tal vez puede ser, pero ojo ahí porque hay que tener en cuenta los costos ocultos que muchas veces existen. En general y en promedio no recomiendo hacer eso. Tema sobre las deudas, un gran tema este. La inflación se come las cuotas. Este es un gran error. Este es un tremendo error que tiene muchísima gente de pensar que porque, lo que dice abajo también, no relacionado, que porque pedimos un préstamo con que tiene cuotas fijas y porque hay una inflación alta, es conveniente endeudarse. Eso es un error y una falacia gigante, gigante. Es un error tremendo. ¿Por qué? Porque la inflación se come las cuotas, pero la inflación no se come la tasa de interés. La inflación se come las cuotas, pero la inflación no se come la tasa de interés. Entonces, ¿qué significa esto? Yo me puedo endeudar con cuotas fijas y con una tasa de interés, con un costo financiero, mejor dicho, del 1000%, que de hecho existen ejemplos de préstamos y de tarjetas de crédito que el costo financiero va del 300, 400, 500% hasta el 1000%. Aunque les parezca mentira, aunque les parezca increíble, esto existe. Entonces, la inflación no se... O sea, sí se come, entre comillas, a las cuotas porque las cuotas se hacen cada vez más livianas con respecto a nuestro ingreso. Eso hay que validarlo y hay que verlo. En general es así. Pero no se come la tasa de interés. No se come la tasa de interés. Entonces nosotros podemos tener un costo financiero altísimo. Ahora les voy a decir cómo considerarlo. Más allá de que haya cuotas fijas y que más allá de que haya inflación alta. Entonces si nosotros tenemos esa mentalidad de pensar de que porque la inflación y el aumento de precios aliviana el peso de las cuotas en el tiempo y porque sacamos un préstamo a cuotas fijas, si pensamos que eso es negocio, bueno, vamos a estar pagando fortuna todo el tiempo o podríamos eventualmente estar pagando muchísimo dinero de costo de interés o mejor dicho de un costo financiero de esa deuda. Entonces, bueno, otros temas, ¿no?, que escucho frecuentemente. Saqué un crédito de Mercado Pago a una cuota, 1000 pesos, devuelvo 1200, 200 pesos de interés, no es nada. Evalúan el interés de esa forma. Eso es un error. Ese es otro error. El interés, el peso, la carga del costo de un préstamo o el interés no se evalúa de esa forma. Esos 200 pesos en una cuota comparado con 1000 pesos de capital, cuando uno hace eso hay que trasladarlo inevitablemente al costo financiero total anual. ¿Cómo se evalúa el peso del interés o del costo de una deuda? En términos anuales, no de esta forma. Y en porcentajes, y en costo financiero, no en tasa de interés. Hay que tener en cuenta todas esas variables. Cuando lo pasamos al costo financiero o a la tasa efectiva anual, como quieran llamarlo, el peso de esos 200 pesos en una cuota de 1000 en términos anuales es altísimo. Entonces, tal vez esos 200 pesos para nosotros no significa nada, pero cuando lo hacemos repetidas veces, muchas veces en el tiempo, durante el año, no tenemos conciencia del costo anual que tiene eso, pero les aseguro que es gigante. Nunca jamás pagar el mínimo de la tarjeta, jamás, porque por más que ustedes vean que la tasa no es tan alta, las tarjetas tienen costos ocultos
por todos lados, rebalsan de costos ocultos, de sellos, de seguros, de punitorios, de obviamente la tasa de interés. Todo eso acumulado, les aseguro que el costo de pagar el mínimo de la tarjeta es uno de los costos de deuda más caros que existen en el mercado. En todo caso, y relacionado con el punto que está acá, conviene, si no tenemos más remedio que endeudarnos, conviene sacar un préstamo y no endeudarse con la tarjeta de crédito. Siempre las tarjetas de crédito tienen costos y tasas de interés, en general 20, 25, 30% más caros que los préstamos. Entonces hay algunos conceptos a tener en cuenta para no equivocarnos y les aseguro que hay muchos errores relacionados con esos puntos que mencioné recién. El primer paso para priorizar las deudas, bueno, es esto que estamos viendo acá. Tener un presupuesto para conseguir un excedente, es lo que dije recién. O sea, nosotros no podemos priorizar las deudas si no sabemos cuánto ganamos, cuáles son nuestros ingresos, si somos independientes, cuál es el promedio de nuestros ingresos, los costos, en qué categorías gastamos más, menos y qué capacidad de ahorro tenemos. Todo eso lo logramos ¿cómo? Con el presupuesto, con lo que hicimos en el módulo anterior. 2. Conocer el costo financiero de cada deuda, el CFT en Argentina, y lo que tienen que ver es este. Acá hay un ejemplo, este es un préstamo de Banco Nación, donde si se fijan la TNA, mucha gente mira esto, la TNA, que es la tasa nominal anual, es simplemente una referencia, no nos vamos a poner muy técnicos acá, pero sepan que la TNA en regímenes de inflación o de tasas altas no sirve para nada. De hecho, fíjense, la TNA es 76 y el CFT, el costo financiero total de la TEA, que es la tasa efectiva anual, con IVA deberían buscarlo, es 150, o sea que es el doble de la TNA, que es lo que los bancos muchas veces nos informan queriendo hacer creer que las tasas son bajas cuando en realidad son muy altas. Fíjense que puede llegar a ser el doble el verdadero costo. Ya ahí las cuentas son muy distintas, es el doble. Cuando acá parecía que estamos pagando una tasa menor a la inflación, en realidad estamos pagando casi el doble. Así que hay que tener cuidado con eso. Esa es la única forma de ordenar para mí, en mi visión, en mi metodología. Hay otras formas, yo lo ordenaría, yo como priorizaría, si tengo muchas deudas, las priorizaría por CFT. Tengo que tomarme el trabajo de averiguar el CFT de cada uno de esos préstamos, ordenarlos en una hojita, en un Excel, donde más les guste. Y bueno, luego que ya hicimos el presupuesto y que ya sabemos cuál es nuestra capacidad de ahorro, destinar esa capacidad los primeros meses a priorizar las deudas. Luego, ahorrar e invertir. Lo que yo recomiendo es liquidar las de CFT más alto, aunque hay otras técnicas. Deuda más baja primero, hay que tienen nombres, se llama bola de nieve o priorización de las deudas más altas. Bueno, algunos por un tema psicológico prefieren priorizar la cantidad de deudas, entonces cancelan las más bajitas porque eso elimina números de préstamos o deudas más rápido. Otro priorizan las más altas, priorizan las cuotas o las deudas más altas. Yo lo que recomiendo es que ordenen por CFT porque puede ser muy distinto y pagar, cancelar las que tienen, obviamente si pueden cancelar todas mejor, pero si tienen que priorizar y tienen que elegir, cancelar las de un CFT o el costo, como se llama en cada país, el costo financiero total más alto, que empiecen por esas. Esa forma que les estoy recomendando yo es la forma más barata. Hay otras, como les dije, con distintas prioridades, en base a la cantidad de deudas, en base a los montos más altos, en base a los montos más bajos. Yo recomiendo que cancelen primero las que tienen un CFT o un costo financiero total más alto, porque de esa forma van a pagar menos. 4. Recomendación, no tener más de una o dos tarjetas de crédito. Si ustedes ya comprobaron que les cuesta manejarse con las deudas y se sobreendeudan y tienden a sobreconsumir, si son muy consumistas, bueno, tener muchas tarjetas de crédito en la billetera es ir con un arma cargada a la calle. Es para problemas. Entonces, no tener más de dos tarjetas de crédito, esa es mi recomendación, y traten de siempre mantener un nivel de deuda que no exceda una vez su ingreso. O sea, si ustedes ganan 100.000 pesos, traten de no endeudarse en tarjetas de crédito por más de 100.000 pesos. ¿Puede ser un poco más y es manejable? Sí, puede ser. Yo no recomiendo que se excedan mucho de esos valores porque se les va a hacer inmanejable en cuanto a la deuda a nivel psicológico y demás. El segundo paso es, esto se los digo como recomendación, no todos lo saben, en algunos videos en las redes yo lo he subido esto, conocer mi situación crediticia. ¿Qué significa conocer mi situación crediticia? Que cada uno de nosotros podemos consultar a quién le debemos, ¿sí? Tenemos varias formas de hacerlo, el Veraz y el Gnosis, que en Argentina se llama así, en otros países tendrán nombres distintos, que son las centrales de riesgo. Ustedes pueden poner
consultar mi score en Central de Riesgo gratis. Y en casi todos los países, en Argentina se los aseguro, están obligados a darles un reporte de crédito gratis. Si se bajan la aplicación de Gnosis en Argentina y ponen su quit, pueden acceder a todo su reporte. Como este. Otra alternativa es esta. Es la página del Banco Central, se llama Central de Deudores, ponen su quit y van a ver todo. Van a ver a qué bancos le deben, la deuda total, la situación, ¿sí? La situación de atraso. La situación 1 es una situación normal, 2 es con atrasos de hasta 30 días. 3 es con atrasos de más de 30, 60 y así va subiendo los niveles. Si están en situaciones complicadas, 4 o 5 ya son prejudiciales, con lo cual si no quieren llegar a una instancia judicial, si ustedes tienen un sueldo en blanco, llegar a una instancia judicial significa que les van a poder embargar el sueldo. Si tienen todo en negro y si no tienen bienes, bueno, en ese caso es más difícil, pero tengan en cuenta su situación patrimonial, si tienen ingresos en blancos o no, y si tienen deudas atrasadas, traten de, en todo caso, antes de llegar a una instancia judicial, renegociar la deuda. Muchas veces cuando la deuda tiene atrasos así tan graves, las entidades perdonan, entre comillas, interés y cobran las deudas con bastante descuento. Así que les recomiendo en todo caso que ahí sepan gestionar sus deudas, consulten, sepan su situación de deuda patrimonial, a qué entidades le deben y que traten de ir resolviendo eso en conjunto con las técnicas que dije antes, ¿sí? Esto es para complementar los análisis anteriores y la herramienta que dije antes de ir gestionando las deudas. Pero lo tienen que complementar con esto, tienen que saber a quiénes le deben las deudas, cómo se fue acumulando el interés, la situación, ¿sí? En realidad habría que hacer una combinación de situación muy grave con lo que dije antes del CFT y bueno, ahí tomar la decisión, ¿no? De a quién le voy pagando primero y cómo voy gestionando. Recomendación importante, recomendación importantísima, no tomen el camino intermedio, jamás. No tomen el camino intermedio. ¿Qué significa el camino intermedio? Que endeudarse por pocos días, por pocas semanas y pagar los intereses punitorios todo el tiempo es la peor decisión que pueden tomar. 1. O pagan sus deudas en forma correcta y a tiempo todo el tiempo, o en todo caso, si se van a atrasar, esta recomendación que voy a dar es medio delicada, pero no se queden en el medio, porque de esa forma se obligan ustedes a pagar intereses punitorios todo el tiempo. Ahí no van a poder renegociar mucho por un par de días, porque la entidad hasta ese momento no va a calcular que ustedes no van a pagar, no van a calcular un default, por así decirlo. Si ustedes dejan pasar muchos meses y mucho tiempo y se esperan una situación prejudicial, bueno, en ese caso van a poder renegociar con más poder ustedes, el deudor. Y el pago que van a hacer probablemente es más bajo. Obviamente tienen que saber que eso, todo lo que estamos viendo acá, este reporte, tiene un costo. Que ustedes aparezcan con muchos atrasos, con que aparezcan con unos días de atrasos acá ya es malo. Que aparezcan en una situación 5 es mucho peor. ¿Por qué? Porque nadie les va a dar un préstamo a futuro por muchos años. Acá, bueno, hay periodos, ¿no?, de vigencia. En Argentina, en general, en casi todos los países, las entidades no pueden informar deudas pasados los 5 años. No pueden informar deudas que ya estén vencidas. Entonces ahí ustedes, si es una deuda que ya tiene 5 años, podrían llamar al Veraz o al Gnosis, a la central de deudores, y reclamar. Hay estudios jurídicos de abogados que se dedican a esto, a limpiar el récord crediticio, pero tienen que esperar 5 años. Durante esos 5 años nadie les va a dar un préstamo, o casi nadie, o si se lo dan, se lo van a dar a tasas altísimas. Muchas veces los empleadores averiguan el récord crediticio de las personas, bueno, si quieren comprar un auto, una moto, a veces alquilar, si quieren alquilar un departamento, los dueños de los departamentos averiguan el Gnosis y la situación crediticia de los inquilinos, con lo cual no es gratis endeudarse en el sistema, no es gratis, tiene un costo reputacional, por así decirlo, que les aconsejo que no lo ensucien, pero bueno, si no pueden evitarlo y si llegan a situaciones de atraso, tengan en cuenta lo que dije antes, no refinancien todo el tiempo con pocos días, pocas semanas de atraso, porque ese es el camino más costoso y más caro que pueden tomar. No van a salir nunca de ahí. O pagan a tiempo o se atrasan hasta una situación prejudicial y ahí renegocian de forma más agresiva. Traten obviamente de no llegar a ese segundo punto. Traten de tener un presupuesto, organizarse y priorizar las deudas y no sobreendeudarse. Acá hay un tema también de comportamiento, disciplina, de saber consumir, saber gastar, saber utilizar las tarjetas de crédito. La recomendación que les di antes es traten de no sobreendeudarse con respecto al nivel de ingreso que tengan ustedes. Si ustedes ganan 100.000 pesos y deben 200.000 pesos de tarjeta, están acercándose al abismo. Están acercándose al abismo, a una situación que les va a ser muy complicada de gestionar a futuro. Entonces,
Creo que ahí avanzamos. Vamos al siguiente capítulo que se llama Cómo ahorrar, claramente ahora que ya sabemos gestionar las deudas.